Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza para todas las noticias del Corazu Superíndice 3N y el salseo del mundo del espectáculo. CU Superíndice 3 Moestu N hoy. Espero que con la misma energía que yo, porque hoy tenemos un tema que su copyright que les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos a profundidad en el apasionante mundo de Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó Superíndice 3 nuestros corazones en Senu con diéresis al Cam. Su copyright que muchos estarán pensando, otra vez Ande y Kerem, pero du copyright genme decirles que esta vez es diferente. Los rumores no solo van y vienen, sino que se multiplican como conejos en primavera, las especulaciones ya no son solo una posibilidad, sino una industria en su misma, pero hoy vamos a analizar a fondo la situación Superíndice 3N. Ha desentrado más menos ar cada hilo de la madeja de su vida privada, y a tratar de vislumbrar la verdad de Trude S de la supuesta ruptura o reconciliación Superíndice 3N de estos dos tortolitos. Están listos para descubrir si su amor es realmente invencible, una fuerza de la naturaleza capaz de superar cualquier adversidad, y si ha logrado sobrevivir a las fauces de la fama, la distancia y las presiones externas. Antes de que empecemos, du copyright genme recordarles que si son nuevos por AQ, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, análisis profundos, y exclusivas revelaciones sobre sus celebridades favoritas. Denle amor al voto Superíndice 3N de suscribirse. Y no se olviden de dejar un comentario. Quiero saber qué copyright piensan de todo esto. Ahora sin mood s preámbulos, vayamos al grano. Desde que Senu con diéresis al Cam, llegó Superíndice 3 a nuestras vidas, Ande y Kerem se convirtieron en una de las parejas mood s queridas, idolatradas y shippeadas del mundo del espectáculo. Su química en pantalla era no solo innegable, sino que traspasaba la cuarta pared, llegaba a nuestros hogares y nos sacó a creer en el amor verdadero. No tardamos mucho en ver esa misma química trasladada a la vida real, un espejo perfecto de lo que veíamos en televisión Superíndice 3N. Fotos juntos que evalúan moon s que 1000 palabras, viajes románticos a destinos de ensueu más menos o miradas CU Superíndice 3 plices que derretiruan el corazu Superíndice 3N del mu, ese fruo todo, absolutamente todo. Apuntaba a que habíamos presenciado el nacimiento de una historia de amor digna de un cuento de hadas, una leyenda moderna que se grabará en la memoria colectiva. Era un romance que alimentaba nuestras fantasías y nos recordaba que quizás ese, el amor de película su existe. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la felicidad, al parecer, no duró Superíndice 3 para siempre. Los rumores de crisis no solo empezaron a surgir, sino que explotaron como una bomba, alimentados no solo por la falta de apariciones públicas juntos, sino también copyright N por comentarios ambiguos, crípticos y hasta contradictorios en sus redes sociales. De repente el cuento de hadas pareció a desmoronarse ante nuestros ojos, como un castillo de arena frente a la marea alta, y muchos de nosotros nos quedamos con el corazu Superíndice 3N roto sin tiu copyright donos engau más menos a dos y desilusionados. El espejismo de la perfección Superíndice 3N se había roto en 1000 pedazos. La noticia de su supuesta ruptura no solo impactó Superíndice 3 a todos sus fans, sino que generó Superíndice 3 un verdadero terremoto en el mundo del entretenimiento. Los foros de discusión Superíndice 3N se llenaron de mensajes de tristeza, decepción Superíndice 3N, y hasta ira, mientras que los medios de comunicación Superíndice 3N no paraban de especular, inventar y magnificar las posibles causas de la separación Superíndice 3N. ¿Infidelidad? ¿Problemas de agenda que hacuan imposible mantener una relación Superíndice 3N a distancia? ¿Presión Superíndice 3N medio tica que los asfixiaba y les impedía vivir su amor en paz? ¿Diferencias irreconciliables en sus visiones del futuro? ¿O simplemente el desgaste natural de una relación Superíndice 3N que había comenzado con demasiada intensidad? Las teorías eran infinitas, cada cual mood s descabellada y dramática que la anterior. Se convirtió Superíndice 3 en un juego de adivinanzas donde todos querían ser el primero en descifrar el enigma. Pero ¿qué copyright hay de cierto en todo esto? AQ es donde la cosa se pone realmente interesante, donde el chisme se mezcla con la realidad, y donde la especulación Superíndice 3N se enfrenta a la incertidumbre. A pesar de los rumores, las filtraciones y las fuentes cercanas, que vendieron exclusivas a diestro y siniestro, ni Ande ni Kerem confirmaron nunca oficialmente su ruptura. Es cierto que dejaron de mostrarse juntos en público, que sus interacciones en redes sociales disminuyeron considerablemente, algo que en la era digital,
se interpreta como una sentencia de muerte para cualquier relación superíndice 3n. Pero nunca hubo una declaración superíndice 3n oficial, un comunicado de prensa, o un simple tuit que confirmara el fin de su relación superíndice 3n. El silencio, en este caso, era una confirmación superíndice 3n implícita, o una estrategia para mantener la incertidumbre y alimentar el interu copyright, ese medio tico. Y aquí es donde entra en juego la palabra clave, amor invencible. Es posible que el amor entre Ande y Kerem sea lo suficientemente fuerte como para superar todos los obstáculos, los rumores malintencionados y las presiones externas. ¿Podrá ser que a pesar de la distancia, la falta de apariciones públicas y los supuestos desencuentros, su relación superíndice 3n siga viva y coleando, latente bajo la superficie, esperando el momento oportuno para resurgir con mood? ¿Ese fuerza que nunca? ¿Es su amor un fu copyright Nix capaz de renacer de sus propias cenizas? Analicemos la situación superíndice 3n con detenimiento como si fu copyright ramos detectives privados investigando un caso de alto perfil. En primer lugar, hay que tener en cuenta la presión superíndice 3n medio, tica a la que n sometidos. Ande y Kerem no son simplemente dos celebridades Mood S, son dos de las figuras Mood S populares, influyentes y asediadas de Turquía, y cada uno de sus movimientos, cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras, o la ausencia de ellas, es analizado al milímetro por la prensa, los fans y los haters. Es comprensible que en un momento dado, hayan decidido alejarse del foco público, poner tierra de por medio, y proteger su intimidad a toda costa, para evitar que su relación superíndice 3n se vea afectada por los constantes rumores, las especulaciones infundadas y el escrutinio constante. La fama, a veces, puede ser un veneno mortal para el amor. En segundo lugar, hay que considerar sus apretadas agendas. Ambos estuvieron inmersos en proyectos profesionales que los mantienen extremadamente ocupados, viajando constantemente y con horarios imposibles que les impiden pasar tanto tiempo juntos como les gustaría. Ande, convertida en un icono de la moda y la belleza, es requerida para campañas publicitarias, desfiles y eventos de todo tipo. Kerem, por su parte, ha expandido sus horizontes como actor y productor, buscando nuevos desafíos que lo alejan de la televisión superíndice 3n y lo acercan al cine. La distancia física, aunque no sea la ideal, no siempre es sin un superíndice 3 ni de ruptura. A veces es simplemente una consecuencia inevitable de sus carreras. Y en tercer lugar, y quizá lo más es importante, hay que tener en cuenta la química, la conexión superíndice 3n, y el vínculo emocional que existe entre ellos. Como dije antes, su química en pantalla era innegable, magnu copyright tica, y electrificante, y esa química se trasladó superíndice 3 a la vida real, creando una sinergia que trascendió a lo profesional. Es difícil creer que una conexión superíndice 3n tan fuerte, tan intensa, y tan genuina pueda desaparecer de la noche a la más menos sana, como si nunca hubiera existido. ¿Acaso el amor verdadero no deja una huella imborrable, una marca en el alma que persiste a pesar del tiempo y la distancia? Entonces, copyright podemos concluir. Si bien es cierto que la relación superíndice 3n entre Ande y Kerem ha pasado por momentos difíciles, que han tenido que lidiar con muchos obstáculos y que han optado por mantener un perfil bajo en los últimos meses, no podemos descartar la posibilidad de que su amor sea lo suficientemente fuerte como para superarlos. Quizá no es tu copyright n tan presentes en redes sociales como antes, quizá no se dejen ver juntos en público con tanta frecuencia, pero eso no significa necesariamente que su relación superíndice 3n haya terminado. Podrá ser simplemente una estrategia para proteger su intimidad y fortalecer su vínculo lejos de las maras. De hecho, en los últimos meses, hemos visto algunas más menos sales, algunos indicios, algunas pistas que nos hacen pensar que podrá haber una reconciliación superíndice 3n en el horizonte, una segunda oportunidad para el amor. Pequeu más menos os gestos que no pasan desapercibidos para los fans Mood S observadores, likes en redes sociales que generan un torbellino de especulaciones, comentarios sutiles en entrevistas que dejan entrever una posible reconciliación superíndice 3n. Detalles que, aunque puedan parecer insignificantes a simple vista, pueden ser indicativos de que todavía hay amor, aprecio y cariño más menos o entre ellos. Por ejemplo, recientemente Ande publicó superíndice 3 una foto en su Instagram luciendo un accesorio que muchos fans identificaron como un regalo de Kerem. Un detalle que no pasó superíndice 3 desapercibido y que generó superíndice 3 una ola de entusiasmo entre sus seguidores.
Ademún ambos han sido vistos en los mismos lugares al mismo tiempo, aunque no hayan posado juntos para las CU Maras, lo que alimentu superíndice 3 los rumores de encuentros secretos y reconciliaciones discretas. Estos más menos os detalles, estas migajas de esperanza, han alimentado la esperanza de muchos fans que más menos han con verlos juntos de nuevo, felices y enamorados como en los viejos tiempos. Obviamente no podemos afirmar con certeza que Ande y Kerem estén juntos de nuevo, ni podemos garantizar que su relación superíndice 3N tenga un final feliz. La vida, como bien sabemos, no es un cuento de hadas y las relaciones amorosas son complejas, impredecibles y a menudo decepcionantes. Sin embargo, tampoco podemos descartar la posibilidad de que su amor invencible prevalezca sobre todas las adversidades. Lo que sabemos con certeza es que su historia de amor ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, que su romance en pantalla se ha convertido en un fenómeno superíndice 3 menocultural, y que muchos de nosotros seguimos esperando con el corazón superíndice 3N en la mano, que tengan un final feliz digno de un cuento de hadas. Así que, mis queridos chismosos, la moraleja de esta historia es que no siempre podemos creer todo lo que leemos o vemos en los medios de comunicación. Los rumores, las especulaciones y las noticias falsas son parte del juego, pero al final del día, solo Ande y Kerem saben la verdad sobre su relación. Y mientras tanto, nosotros podemos seguir soñando, imaginando y fantaseando con que su amor invencible supere todos los obstáculos, que nos regalen un final feliz que nos haga creer de nuevo en el amor verdadero, y que su historia se convierta en una leyenda que inspire a las futuras generaciones. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis a fondo, exhaustivo y sin pelos en la lengua sobre la relación entre Ande Rafael y Kerem Bürsin. Como vimos, a pesar de los rumores, las especulaciones y las presiones externas, su amor podría ser más fuerte de lo que pensamos. Gracias por quedarse hasta el final, por su paciencia y por seguir apoyando este canal. Recuerden que su opinión es muy importante para mí, así que déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué piensan ustedes sobre esta pareja. ¿Creen que su amor es realmente invencible? ¿O piensan que su relación ya es cosa del pasado? Quiero leer sus teorías, sus predicciones y sus confesiones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes jugosos, noticias del corazón y exclusivas revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Hasta la próxima, chismosos.